Bueno, pero muy buenas noches para todos. Qué hermoso poder encontrarnos en casa de Dios, en la casa de Dios, juntos, ¿no? Adorando, teniendo este tiempo de poder estar adorando juntos, de poder estar compartiendo en familia, ¿no? No hay nada más hermoso que poder lograr estos momentos, ¿no? Cada vez que tenemos querido adorar en nuestros hogares, tener nuestros tiempos de intimidad, es hermoso, pero hay algo tan poderoso que se produce cuando adoramos en comunidad, ¿no? Cuando adoramos juntos, cuando salimos de nuestro lugar de comodidad, en nuestras casas o de donde sea que estemos, ¿no? Y podemos reunirnos con un mismo propósito, ¿no? Que es que la presencia de Dios sea exaltada, poder juntos con mi hermano que está al lado, con el que está al lado mío, disfrutar de lo que Dios quiere hablar, recibirlo juntos, ver lo que Dios está haciendo en el otro. Hay algo hermoso que se produce en estos ambientes. Así que cada vez que vengas a este lugar, yo te animo a que vengas con esa conciencia de que la palabra de Dios se cumple. Dice que donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, y acá todos estamos levantando el nombre de Jesús desde que empezó la reunión, Él está ahí. Él se mueve, Él camina en ese ambiente. Y no podemos ignorar eso porque es la palabra de Dios y es la verdad. Y necesitamos solamente ser conscientes y clamar para que eso se cumpla. Para que eso que Dios dice en la palabra, Señor, cumplilo, vos lo dijiste. Tenemos que ahí clamar y decir, Señor, vos lo dijiste. Que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, vos estás, vení. Acá no sé cuántos somos, hoy somos un montón. Pero hoy somos muchos, así que vos tenés que caminar en medio de nosotros, te queremos ver. Amén. Bueno, quiero compartirles algo que Dios me estuvo hablando en esta semana para poder compartir con ustedes. Realmente yo le preguntaba al Señor, bueno, Señor, ¿qué es lo que vos querés hablar hoy en la reunión? ¿No? Háblame a mí primero, pero ¿qué es lo que vos querés hablarnos como iglesia, como familia, como grupo de jóvenes, de adolescentes, todos los que hoy están acá, ¿no? Y Dios traía algo muy fuerte a mi corazón, ¿no? Y le puse de título a esta prédica algo así como los reyes salen a la guerra, ¿no? Y podría extenderlo más, pero iba a ser muy largo, ¿no? En tiempos de guerra, los reyes salen a las batallas. Los reyes pelean las batallas, ¿no? Entonces, buscaba la definición, como siempre me gusta ir un poquito más profundo, de batalla. Y dice que esto es un enfrentamiento, una lucha o un conflicto entre 2 bandos, entre 2 personas, ¿no? Para imponerse al oponente, ¿no? Y me quedaba con las palabras enfrentamiento, lucha, conflicto, ¿no? Esas batallas que muchas veces nos toca librar en nuestra vida, ¿no? Porque que estemos en Dios no quiere decir que no van a haber temporadas donde tengamos que pelear diferentes batallas, ¿no? Como hijos de Dios vivimos diferentes temporadas con Dios, ¿no? Valga la redundancia. O sea, hay momentos donde quizás hay temporadas hermosas, donde vemos todo el fruto, donde vemos las flores por todos lados, donde vemos que todo va bien y nos gozamos y son tiempos de disfrute. Pero también hay momentos de luchas, también hay momentos de pruebas, también hay momentos de batallas, de desafíos, momentos en que Dios nos incomoda, nos genera un conflicto, situaciones que generan un conflicto en nuestro interior. Y no es todo color de rosa, ¿o no? El que es todo color de rosa, no sé, páseme la receta, porque creo que es muy difícil eso, ¿no? En toda nuestra vida siempre hay temporadas donde nos toca librar diferentes batallas, ¿no? Entonces, hay temporadas difíciles, hay temporadas incómodas, quizás algunas producen dolor, otras producen tristeza, otras incomodidad, nada más, no es nada malo, pero me incomoda esta situación. Otras quizás preocupación, ansiedad, estrés, otras quizás enojos, te molesta, te enoja, ¿no? Heridas, etcétera, ¿no? Pero si realmente aprendemos a pelear nuestras batallas alineadas a la voluntad de Dios y las peleamos, por supuesto, con Dios, siempre vamos a salir transformados de ellas. Nunca, si peleamos una batalla en la voluntad de Dios y conectados a la presencia de Dios y a todas las armas que Él nos da, nunca salimos igual. No, a veces Dios las permite para poder llevarte a un nuevo nivel, ¿no? ¿Y por qué le puse esto de reyes, no?
Porque ahí en la palabra, en Apocalipsis 1:6, dice que la palabra que somos reyes y sacerdotes, ¿no? Para el Señor somos reyes, ¿no? Y somos sacerdotes. Reyes, Dios nos da la capacidad de poder gobernar diferentes áreas, pero Dios también nos dio la habilidad de ser sacerdotes y poder ministrar su presencia, ¿no? Y no voy a profundizar en esto porque en sí no es el tema principal. Pero sí entendía que en esta condición de rey, muchas veces Dios nos va a llevar a librar batallas, ¿no? Si leemos la palabra en el Antiguo Testamento nos vamos a encontrar que los reyes tenían como responsabilidad salir al campo de batalla, ¿no? No es que el rey decía, bueno, vayan ustedes y cuéntenme cómo salió la batalla. No, el rey era uno más. El rey tenía que salir a librar batallas, ¿no? Ahora, necesitamos ser entendidos en los tiempos para saber, ¿no? Cómo pararnos en cada temporada. Hay momentos que no hay batallas y está bien, pero hay momentos en los que sí, y ahí yo no puedo darme ciertos permisos o ciertos lujos. Si entiendo que soy un rey, ¿no? Que Dios me escogió para ser un rey, que tengo una identidad de rey, que me tengo que mover como tal, tengo que entender que cuando viene una batalla voy a tener que salir al campo a pelearla, ¿no? Y quiero ir bien directo a los puntos porque tengo algunas, no es muy largo ni nada, pero sí cosas que quiero que hablemos puntual y no quiero que se vaya el tiempo. Entonces, miren, anoté 2 cosas que es importante que tengamos en cuenta en tiempos de guerra, ¿no? Hay tiempos de guerra, tenemos que reconocerlos, ¿no? En nuestra vida, o quizás como comunidad, o en las naciones, o en mi ciudad, o en mi familia, o en el lugar donde estés, o personal, ¿no? Ahora, ¿cómo tenemos que actuar? Número 1, en tiempos de guerra, no te quedes en el palacio. Y esto Dios me venía hablando súper clave ya las semanas anteriores, ¿no? En lo personal, pero también Dios, esta semana le digo, bueno, Señor, ¿qué querés hablarle a los chicos? Y Dios me decía, lo que te vengo diciendo, decirles lo mismo que te vengo diciendo a vos. En tiempos de guerra no se queden en el palacio, ¿no? Y miren, quiero hablarles de David. Quizás muchos conocen esta historia, quizás otros la van a recordar, otros nunca la escucharon, pero lo voy a poner de ejemplo a él, ¿no? David, que era un rey, el rey de la nación de Israel, que según Dios cuando lo escoge, dice que lo escoge porque él era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Ahora, y era un adorador y tenía un montón de cualidades maravillosas, pero cometió un error que le costó consecuencias muy severas, ¿no? Se dio un permiso en tiempo de guerra que le costó años de maldición en su familia y maldiciones generacionales. Miren, vamos a leer ahí 1 Samuel 11:1, vamos a ir de a poco, que dice, en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, espera que lo voy a poner así lo veo mejor. Cuando los reyes suelen salir a la guerra, David, el rey David, sí, el que les hablaba recién, envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Y destruyeron el ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabat. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén, ¿no? Y ahí marqué 2 cosas importantes en esta palabra. Perdón, dije primera, pero era 2 de Samuel. Capaz por eso no la pusieron. 2 de Samuel 11. 2 cosas que marqué ahí en ese versículo, ¿no? Primero, dice, cuando los reyes salen a la guerra. O sea, había un tiempo determinado en que los reyes tenían que salir a la guerra. David entendía, porque David era un guerrero, David había librado un montón de batallas, ¿no? Tenía un montón de victorias encima, empezando desde la de Goliat hacia adelante, muchísimas victorias ganadas antes de ser rey y como rey. Pero en esa ocasión, David se quedó en Jerusalén, no fue a la guerra, mandó a su ejército y se quedó. En el tiempo en el que él tendría que haber ido a pelear la batalla, no lo hizo. Se quedó en su zona de comodidad, se quedó en el palacio, ¿no? Entonces, aquellos que entienden su identidad de reyes, ¿no? En Dios, entienden que en los tiempos de guerras hay que salir y hay que dar pelea, ¿no? David, este rey, ¿no? Que les hablaba recién, ¿cuál fue el error que cometió? Se dio un permiso. Un pequeño permiso, que ahora les voy a contar toda la historia, que le costó mucho, ¿no? Un pequeño permiso. Porque, a ver, yo pensaba, ¿no? Pensemos un poco, no lo dice la palabra, pero digo,
Quizás David había ganado tantas batallas, había librado tantas batallas, que dijo, una vez que no vaya a la batalla, ya gané tantas, ya estoy haciendo tantas cosas, tenemos la tienda de adoración donde está la presencia de Dios día y noche, tengo que atender a mi familia, tengo que atender toda una nación y tengo un montón de batallas ya ganadas en mi haber. Quizás es el tiempo de quedarme en el palacio y que otros vayan, ¿no? Quizás se dio ese permiso y se quedó en su zona de comodidad. Quizás estaba cansado y en ese tiempo de cansancio se dio ese permiso que lo llevó, ¿no?, a cometer un gran pecado. Ahora, el problema de darnos permisos en tiempos de guerra o de batallas es que no solo puede generar distracción y desenfoque, y es un momento donde el enemigo va a aprovechar para venir a desenfocarte. Y va a aprovechar para venir a distraerte, para correrte de la voluntad de Dios y llevarte a tomar decisiones incorrectas. Por eso sigamos leyendo qué pasó. Versículo 2. Dice, una tarde después del descanso del mediodía, David se quedó en el palacio, todo su ejército peleando en el campo de batalla. David tranquilo se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Y mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. O sea, miren, porque estar en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, por darse un permiso, ¿no?, que Dios no le había dado ese permiso de quedarse en tiempo de guerra, se empezó a distraer, no tenía nada para hacer. ¿Y qué hizo? En vez de estar en el lugar correcto, se puso a mirar lo que no tenía que mirar. Y ahí ve esta mujer que le llama la atención y le dicen, ¿quién es? O sea, le gustó, ¿no? Y empezó a indagar y a preguntar quién es. Y ahí le dicen, es Betsabé, es la hija de Eliam, pero ¿qué más le dicen? Es la esposa. Es una mujer casada. Pero claramente ya David estaba bastante desenfocado y no le importó. Así que en el versículo 4 dice, así que David envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa, ¿no? Bueno, ahí habla de que Betsabé había salido de su periodo menstrual. Y tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David. Estoy embarazada. Wow, suena una renovela mexicana, ¿viste? Tipo mal, como re. Pero me encantó esta traducción. Estoy embarazada. Y sí, querida, ¿qué se le va a hacer? Bueno. ¿En qué lío se metió David? ¿En qué lío? Miren un pequeñito permiso. Dijo, no va a pasar nada si no voy a la guerra. Me quedo acá, descanso, repongo fuerzas. Claro, pero los tiempos de guerra duraban bastante. Fue mucho tiempo en el palacio. Era claro que en algún momento... A ver, no está mal descansar. Qué bueno descansar. Tómense tiempos de descanso. Pero que sean guiados por Dios, ¿no? También. Y no darnos permisos cuando no es el tiempo de eso. ¿Se entiende? Escuchar la voz de Dios, entender las temporadas, de eso estoy hablando, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, nada, se metió en un bardo tremendo este hermoso, amado David, ¿no? Hermoso amado, ¿por qué decía eso? Bueno, y se metió en un bardo tremendo porque había embarazado a la esposa de uno de sus soldados. O sea, qué vergüenza. ¿Por qué? Mientras su soldado estaba ahí peleando al frente de batalla, él que no quiso ir, encima fue, ¿no? Y la agarró a su esposa y la dejó embarazada. Bueno, impresionante. Ahora, no estar en el lugar correcto, en el lugar donde Dios quiere, nos corre de los propósitos de Dios y termina afectando nuestras decisiones y las consecuencias de las mismas, ¿no? Resumo la historia cómo termina, pues no vamos a leer todo, pero está buenísima, si pueden después léanla, porque parece realmente una película o una novela, ¿no? Pero David, claro, cuando se entera que está embarazada esta mujer, dice, tráigame a Urías. Urías era el esposo de Betsabé. Dice, tráigame a Urías, que está en el campo de batalla, tráiganmelo. Se lo traen y le empieza a decir, bueno, Urías, quiero que nos juntemos a comer, ¿no? Quiero que te tomes un día, hoy anda a tu casa, está con tu esposa. Claro, miren lo que le pasó a David en su cabeza, no sé qué le pasó. Se empezó a flashear todo, a armar todo un plan, ¿no? Para que Urías lo sacó de la batalla, de la guerra, para que pase una noche con su esposa y así poder encubrir su pecado, ¿no?
en vez de confesar, de resolver, empezó a tramar todo para encubrir el lío en el que se había mandado. Entonces, claro, si Urías estaba esa noche, justificaba el embarazo y iba a quedar como que era de Urías. O sea, esto es verdad, o sea, está en la palabra, no le estoy contando la última novela que vi. Que no vi tampoco, no veo, pero bueno. Y entonces, o la serie, qué sé yo. Entonces, nada, Urías viene, y esto a mí me dio una pena Urías realmente. Yo conozco esta historia, la reconozco, pero hoy lo leí y digo, pobre Urías, nunca había tenido tanta compasión por Urías. Pero de repente estaba ahí este hombre y, claro, pasa la noche, Urías no vuelve a su casa. Se sentía desleal con el ejército de pasar la noche con su esposa mientras sus compañeros estaban en el campo de batalla. Entonces, claro, David al otro día se entera que Urías estuvo durmiendo en la puerta del palacio y le dice, Urías, ¿no fuiste a tu casa? Tenías una noche para ir con tu esposa, ¿por qué no fuiste? Y Urías le dice, no, ¿cómo voy a ir a mi casa? ¿Cómo voy a ir a mi lugar de comodidad? ¿Cómo voy a hacer eso mientras mis compañeros están peleando en batalla, mientras están muriendo, mientras están durmiendo en el campo de batalla? Y encima algo que me impactó que dice Urías, que agarra y dice, y el arca de la presencia de Dios está en una tienda de campaña. O sea, está en una tienda así nomás, ni siquiera en un templo, porque en ese tiempo la presencia de Dios estaba en un arca, ¿no? Y dice, ¿cómo voy a yo dormir en mi casa calentito con mi esposa si ni la presencia de Dios tiene un lugar lindo para dormir, ¿no? Miren, estaba en otro nivel Urías. Pobrecito, me da mucha cosa, ¿no? Porque cómo termina la historia, ¿no? Pero, y David no sé qué le pasó, ¿no? Pero dijo, no, trató de emborracharlo y Urías ni borracho siquiera se fue con su esposa, ¿no? No, él era leal, él quería ser leal hasta la muerte. Entonces, ¿qué hizo David? Dijo, listo, no hay otra forma. Le pidió al líder, digamos, del ejército que ese día en el campo de batalla lo ponga al frente de todo, en la parte donde más heavy estaba el asunto en la guerra, claramente para que Urías muera, ¿no? Y si tiene que morir, que muera, ¿no? Y muere, y Urías muere, ¿no? Claro, y ahí está David zafó, no se tenía que enterar de que había embarazado a las... Miren, yo quiero que ustedes piensen y dimensionen qué había pasado solo por un pequeño permiso. Solo porque David dijo, ok, no voy a pelear esta batalla. Me doy el lujo de no resolver el conflicto. Me quedo acá en mi palacio, en el lugar de comodidad solo. Miren todo lo que produjo, ¿no? El Señor después usa a un profeta, Natán, para ir y corregir a David. Cuando David se le abren los ojos y se da cuenta de todo lo que hizo, se arrepiente y confiesa su pecado. Y lo primero que dice él es, Señor, sácame todo, te entrego el reinado, te entrego mi posición, todo, pero no apartes de mí tu Santo Espíritu, ¿no? David se arrepintió verdaderamente de ese pecado. Por eso David, en el Nuevo Testamento, Dios lo sigue llamando el hombre conforme al corazón de Dios. Porque Dios, cuando vos te arrepentís, Él te perdona, Él libera todo eso, pero la cuestión está en arrepentirnos, ¿no? Y en hacerlo sincera y verdaderamente. Obviamente hubo consecuencias de su pecado, su bebé murió, no sobrevivió, y hubo un montón de maldiciones sobre sus hijos. Dios le dijo, por esto que cometiste yo te perdono, pero no vas a morir por esto, pero van a haber consecuencias, ¿no? Tus hijos se van a rebelar contra vos, bueno, etc. Entonces, ahora, ¿por qué les cuento todo esto? Porque digo, hey, miren un pequeño permiso por no pelear la batalla, por querer quedarme en mi zona de comodidad, ¿no? Y la segunda historia, no es el punto 2, seguimos en el punto 1, pero la segunda historia que Dios me llamaba y me mostraba era la de Esther, ¿no? Es distinta, pero también pasó de que Esther tuvo que luchar con salir de su zona de comodidad para pelear una batalla, que ni siquiera sí era propia, pero no era solo de ella, sino que era de una nación entera, ¿no? Y les cuento resumo así, ahora lo leemos rápido, pero estaba Esther. Bueno, Esther era una mujer, una mujer del pueblo judío, ¿no? Que se presenta que empiezan a convocar mujeres para poder conseguirle una esposa al rey, ¿no? Bueno, resumo la historia, pero bueno, es toda la historia de Esther. Y ella se prepara, todo, bueno, ella halla favor ante el rey, se enamora, se convierte en reina, ¿no? Y en ese momento pasa un tiempo y su padre, su tío, que también fue su padre espiritual, ¿no?
Mardoqueo, en un momento, claro, ella estaba en el palacio, pero él estaba afuera con todo el pueblo judío y había un montón de idolatría y un montón de cuestiones, etc. Pero la cuestión, se los resumo rápido, es que desde el reinado se envía un decreto, ¿no?, de que todo el pueblo judío iba a ser exterminado. Todos iban a morir. Dice que iban de ciudad en ciudad avisando, para el día 13 todos los judíos van a ser exterminados. Los niños, los mayores, los adultos, todos. Y la idea era quedarse con sus bienes, ¿no? Castigarlos porque no habían adorado a uno ahí de los más importantes del reino, Amán, bueno, etc. Y imagínense esa noticia. Todo el pueblo judío iba a ser asesinado, la verdad que sí. Y en ese contexto, Mardoqueo, ¿qué hace? Dice que se viste con ropas ásperas, con cilicio, y todo el pueblo comienza a ayunar, comienza a orar amargamente, comienza a producirse como un luto, porque les quedaban días nada más de vida, ¿no? Ahora, Esther estaba en el palacio. Esther estaba siendo reina. Esther estaba en otro ambiente, ¿no? En un lugar de comodidad, ¿no? Y quiero que leamos esto. Esther 4, versículo 4, que dice: cuando las doncellas y los eunucos de la reina Esther se le acercaron y le contaron lo de Mardoqueo, o sea, fueron sus doncellas a decirle que Mardoqueo estaba vestido, ¿no?, con ropas ásperas, ella se angustió profundamente y le envió ropa para reemplazar la tela áspera, pero él la rechazó. Y luego Esther llamó a Hatac, uno de los eunucos del rey, que había sido designado como su asistente, y le ordenó que fuera a ver a Mardoqueo y averiguara qué era lo que le preocupaba y por qué estaba de luto. Entonces Hatac salió a buscar a Mardoqueo a la plaza frente a la puerta del palacio. Vamos en contexto. Hoy estoy como muy historia, ¿no? Muy narrativa mi prédica, pero para que meternos en contexto. Estaba Esther en el palacio, le llega este comentario de que Mardoqueo estaba vestido así. Y no sé qué le habrá pasado a Esther, ¿no? Yo creo que se había acomodado a su nueva vida de reina en el palacio. No lo dice, ¿no? Pero quizás se había deslumbrado con su nueva habitación, ¿no? Quizás se había deslumbrado con las ropas reales, quizás se había deslumbrado con su posición de realeza, con todos atentos. No sé qué había pasado, ¿no? Pero estaba totalmente colgada y desenfocada, ¿no? Entonces cuando le llega y le dice, Mardoqueo está vestido de tal forma, está de luto, está de esta manera, ella dice, bueno, tomen, mándenle ropa, ¿no? No entendía nada, me genera gracia, ¿no? Pero estaba como muy colgada, Esther, tomen, mándenle ropa para que se vista mejor, ¿no? Yo creo que en realidad fue la forma en la que ella trató de arreglar la situación. Fue la forma en que ella sintió que podía ayudar. No, mándenle esta ropa, quizás que es mejor, es más linda, que no esté así. ¿Y qué pasó? Mardoqueo le dijo, no, se la rechazó. No quiero tu ropa, no estás entendiendo, Esther. No tiene que ver con la ropa, no tiene que ver con lo superficial. Tiene que ver con algo mucho más grave que está sucediendo, ¿no? Mardoqueo le rechaza lo que Esther envía para ayudar. Entonces, la verdad que Esther no estaba siendo consciente de la situación. Y eso no se solucionaba mandando ropa a su tío, sino que ella tenía que salir a la guerra. Ella iba a tener que salir a pelear esa batalla, ¿no? Tenía que intervenir de otra manera y esa batalla no se iba a ganar quedándose en su zona de comodidad, quedándose en el palacio. Entonces, vamos a leer ahí el versículo 10 en adelante y prestemos atención. Dice, entonces Esther le ordenó a Hatac que volviera a ver a Mardoqueo y le diera el siguiente mensaje, ¿no? Esperen que les cuento antes, porque no lo dije. Entonces ahí lo que Mardoqueo le dice es, no, Esther, no es así. Lo que vos tenés que hacer es interceder frente al rey para que este decreto se rompa y para que todos los judíos puedan ser libres de este exterminio. Entonces ahí Esther dice, no, o sea, todos los funcionarios del rey e incluso la gente de las provincias saben que cualquiera que se presente ante el rey en el patio interior sin haber sido invitado está condenado a morir, a menos que el rey le extienda su cetro de oro. Y el rey no me ha llamado en su presencia en los últimos 30 días. ¿No? Así que este asistente le va a dar este mensaje a Mardoqueo. O sea, Esther le pone excusas, le dice, no me saques de este lugar de comodidad. Hace 30 días que el rey no me llama. Yo no puedo ir, ¿no?, a presentarme delante de él porque voy a morir.
Todos saben, todo en cualquier lugar saben que el que se presenta ante el rey sin ser llamado, muere. ¿No? Y no haya favor delante del rey, muere. Se asustó. ¿No? La sacó de la comodidad. Eso que Mardoqueo le estaba diciendo. Pero miren, versículo 13. Mardoqueo le dice, no te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedás callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Qué fuerte lo que le dice Mardoqueo. Es tan fuerte. Le dice, hey Esther, no creas que por quedarte ahí cómoda en tu zona de comodidad vas a zafar de esta situación, porque vos también sos parte de este pueblo. Está bien, estás siendo reina, pero vos también vas a perecer, le dice. Pero ahí le puso como que la incomodó, ¿no? La incomodó un poquito a Esther, pero después le dijo, pero no te quedes callada en este momento, ¿no? Quizás si vos te quedás callada, va a venir la respuesta por otro lado. Pero Esther, ¿quién sabe si para esta hora no llegaste? ¿Quién sabe si Dios diseñó desde la eternidad tu vida para este momento específico? Y por tus excusas, por tus temores, por querer quedarte en tu zona de comodidad, te estás perdiendo de ser parte de la liberación de este pueblo, ¿no? Hey, Mardoqueo le sacudió el bote. No sé si está bien decir eso, pero bueno, le sacudió, la incomodó, ¿no? Ahora, Dios siempre pone un Mardoqueo en nuestras vidas, ¿o no? Ese que te viene a mover de tu zona de comodidad, ¿no? Que vos venís pateando la batalla y más o menos decís, bueno, lo puedo resolver solo, no tengo que enfrentar esta situación, Dios se va a encargar, ¿no? Y Dios siempre pone a alguien que te viene a incomodar y te dice, hey, no, vamos, vos lo puedes hacer. ¿No ves todo lo que Dios puso en tu vida? No menosprecies a los Mardoqueos que Dios puso en tu vida. No menosprecies a esas personas que más te incomodan, ¿no? Porque muchas veces Dios las usa para sacarte de tu zona de comodidad y para enfocarte en el propósito por el cual fuiste creado. No te enojes con los Mardoqueos que Dios puso en tu vida. Son los que verdaderamente te aman y velan por tu propósito. No te enojes cuando te escriben, hey, no te vi en la reunión, ¿qué onda? No te pierdas todo lo que Dios está haciendo, no te des permisos. Hey, tenés que estar, no te enojes. Hey, gracias por esa persona que te está moviendo de tu zona de comodidad y te está diciendo la verdad. ¿No? Porque otros quizás no te incomodan tanto, pero no están velando por tu vida. Ahora, los que más te incomodan son los que más velan, son los que más están viendo propósito en tu vida. Y si te están diciendo algo es porque saben que vos lo podés hacer. ¿Saben cuántas veces Dios puso Mardoqueos en mi vida que me incomodaron, que me sentí presionada un poquito, pero sacaron el mejor perfume de mi vida, ¿no? Que gracias a Dios puede ver a Dios en sus palabras, puede ver a Dios y obedecer y avanzar. Hey, y quizás hoy no estaría acá si muchos de esos Mardoqueos no me hubiesen movido un poquito, ¿no? No me hubiesen dicho, sí, vos lo puedes hacer, para esta hora llegaste, ¿no? Enfrentá estas batallas, las vas a vencer, porque Dios te creó para vencerlo. Y doy gracias a Dios por esas personas que Dios puso, aunque en el momento me molestaban. Voy a ser sincera. Ay, no me digas, ya sé lo que tengo que hacer. Pero hoy agradezco y digo, gracias Dios por mandarme esas personas. Porque yo soy muy rápida para poner excusas, ¿no? O para poner excusas y tratar de decir, no lo voy a hacer, mejor que lo haga otro, o tratar de zafar de las situaciones. Pero Dios ha puesto a esas personas para poder hacerme crecer, madurar y avanzar. Ahora, miren lo que le responde Esther, ahí en el versículo 15. Entonces dice, Esther envió la respuesta a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días. Los mandó a ayunar a todos, ¿no? Ni de noche ni de día, mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré, ¿no? Se activó algo en Esther. Dice, así que Mardoqueo se puso en marcha e hizo todo como Esther lo había ordenado. Y esta historia termina con una Esther, manda a todos a ayunar, aunque le daba temor hacer eso, aunque la incomodaba, aunque en un principio dijo, no, eso es contra la ley, ¿no?
¿Estaba asustada Esther? Yo creo que sí estaba asustada. Pero por eso mandó a ayunar a todos, ¿viste? Cuando, bueno, lo hago, pero orá por mí, ¿eh? Bueno, pero andá a evangelizar, bueno, pero orá por mí para que me salga. Bueno, no sé, lo más simple que sea, ¿no? Andá a resolver un conflicto con alguien. Andá a pedir perdón, bueno, pero orá por mí. Nos ponemos a ayunar a todos para poder enfrentar esa situación. Bueno, esto era mucho más grosso que eso, ¿no? Y Esther se la jugó y dijo, está bien, entendí. Gracias, Mardoqueo, entiendo. Gracias, Mardoqueo, por recordarme mi propósito y mi plan. Voy a obedecer, tenés razón. Para esta hora llegué, se lo creyó, escuchó y obedeció y fue ante el rey. Y no solo que no murió, el rey extendió su cetro sobre Esther y le dijo, Esther, pedime lo que quieras. Si me pidieras todo el reino, aún la mitad, lo que sea, yo te lo daría todo. Había favor en la vida de Esther. Había algo especial. Dios no te va a mandar a pelear batallas solo. Dios te acompaña. Dios va con vos. Hay un favor de Dios sobre tu vida. Para esta hora llegaste. No dejes que tus excusas, que tus limitaciones, que tus debilidades, que tus barreras, que tus temores, que no sé, la excusa más pequeña o la más grande te limite de hacer la voluntad de Dios. No, basta. Dejemos ya de perder tiempo en excusas. Tenemos que ir en pos de lo que Dios nos llamó a hacer. Nos tenemos que levantar. Tenemos que activar y pelear las batallas. Vencer nuestros temores. Vencer nuestras inseguridades. Si Dios está de nuestro lado, lo vamos a lograr. No es con nuestras fuerzas, pero sí es con su Santo Espíritu. Amén. Lo podés hacer. Si Dios te está llamando a más. Miren, yo este año, Dios me dio esta palabra rema en lo personal, ¿no? Me encanta cuando tenemos palabras todos como familia, como este año, ser guiados por el Espíritu. Tenemos también una palabra con nuestra familia, pero también trato de tomarme esas palabras en lo personal, ¿no? Y Dios me habló de eso, voy a extender el sitio de tu tienda, ¿no? No seas escasa, voy a extender el sitio de tu tienda. Y yo dije, qué hermosa palabra, ¿no? Ahora veo el año y digo, Señor, basta de extenderlo, basta. Me siento estirada, pero demasiado. ¿Y incomoda? Sí. Pero yo voy a pelear esa batalla, porque sé que hay victoria, porque sé que Él va conmigo. Y me he encontrado a lo largo de este año haciendo estas oraciones. Señor, yo te dije que te voy a servir. Yo heme aquí y eso no lo voy a cambiar. Mi compromiso es con vos, no lo voy a cambiar, Señor. Yo no voy a retroceder, pero llename, Espíritu Santo. Porque sola no lo puedo hacer. Porque mis fuerzas son limitadas. Mi habilidad es limitada, ¿no? ¿Tengo debilidades? Claro que sí. ¿No me da todo? No me da para hacer todo. Pero ahí es donde el Espíritu Santo entra en acción y donde yo le digo, Espíritu Santo, llename. Y sé vos el que me fortalece y me activa para ganar las batallas. Amén. Entonces, vamos a ir al último punto. Sí, si quiere ir subiendo, Gus. Entonces, Esther tuvo que cumplir un rol de intercesora. Quizás Dios te está llamando a ser un intercesor. Quizás Dios te está llamando a abogar por otros y a pelear batallas de otros en oración. No tengas miedo, hacelo. Dios te va a usar y te va a dar gracias para abrir caminos en los lugares más secos, en los lugares más desiertos. Número 2 y último. En tiempos de guerra no te aísles de tus hermanos. Y esto me habla el Señor muy, muy fuerte y quisiera terminar orando también por esto. Pero miren, las batallas no se ganan solas, no se ganan solos. No ganamos batallas solos, ganamos batallas en equipo. Hay un ejército entero. No gana uno solo una pelea, ¿no? La ganamos todos, en unidad, como familia, como equipo, como cuerpo de Cristo. Miren, una de las características que vemos en David y Esther es que ellos estaban aislados, ¿no? David estaba, mientras todo su equipo estaba peleando la batalla en ese momento, David estaba solo en el palacio. Y no pudo permanecer en el momento de la tentación solo. Esther, en el momento en que todo su pueblo estaba sufriendo, ella estaba en otro contexto, en el palacio, sola, con otras personas, ¿no? Tuvo que venir Mardoqueo para enfocarla. Y ella fue obediente y fue una tremenda mujer de Dios que hizo la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, mientras otros están batallando, peleando y ayunando, ¿no? Nosotros tenemos que estar ahí. La solución no es aislarte.
Cada vez que tengas una batalla personal, la solución no es aislarte, no es alejarte de todos, no es querer resolverla toda. A veces tenemos problemas y en vez de buscar ayuda en el Señor o buscar ayuda en un hermano o poder abrir nuestro corazón a tantos padres espirituales que Dios puso en esta casa, a nuestros pastores, ¿no? Corremos a escondernos, corremos a aislarnos, a tratar de solucionarlo solos, ¿no? La solución no está en aislarte. Miren, Dios me hablaba de esto. La solución está en adorar, en orar como familia de Cristo en medio de la batalla. Como comunidad, no como un llanero solitario. Qué hermoso cuando adoramos a Dios en medio de las dificultades. Sí es difícil, ¿no? Pero hay un poder en adorar a Dios en el momento difícil, ¿no? Pero es mucho más poderoso cuando lo hacemos en familia. Cuando lo hacemos con otro que puede levantar nuestros brazos. Cuando lo podemos hacer en comunidad. Miren, el enemigo siempre va a querer meternos en la cabeza la mentira de que no sirve de nada compartir tiempos en comunidad con la iglesia. De que no sirve de nada estar horas y horas adorando juntos como iglesia y como familia. Que no sirve venir a las reuniones. ¿Para qué si Dios me puede hablar en mi casa también? ¿No? Y empieza a meternos estas mentiras y estas basuras en nuestras cabezas que nos confunden y nos roban el gozo de poder disfrutar ser parte de una familia, ¿no? Y nada bueno sale de eso, ¿no? El estar solo. Entonces, ¿qué hace primero el enemigo? Nos aísla. Cuando logró aislarte y separarte del cuerpo, ¿no? De a poco, no voy a una reunión, no voy a la otra y empiezo así de a poquito, no voy a la célula, me empiezo a separar, no hablo con nadie y empiezo, y bueno, yo soy así, no soy tan sociable, empiezo a correrme, el enemigo aprovecha, ok, está solo, no hay nadie que le esté cubriendo ahí el frente y empieza a atacarte en la mente, a ponerte pensamiento en contra de otros, mi líder no me llama, mis compañeros de células ni se acuerdan, ni les importa si voy o no voy, ¿no? Los pastores ni vieron si estoy en la reunión o no. Empezás a criticar, empiezan a haber pensamientos en contra de tus hermanos, ¿no? Críticas, enojos, ¿no? Entonces, y miren esto, les quiero decir estas cosas porque son claves que Dios me hablaba. A veces el enemigo quiere usar esos momentos en los que estamos luchados para ponernos en contra de las otras personas, pero miren, es tan vivo que nos quiere poner en contra de las personas más claves en nuestra vida, de las personas con las que más propósito tenemos en nuestra relación. Presten atención. Si el enemigo más te está atacando en la mente en contra de alguien, con enojo, con bronca, con celos, con envidia, con resentimiento, con rencor, presta atención contra quién es y te vas a dar cuenta cuánto propósito hay en esa relación, ¿no? Cuánto propósito hay. Porque el enemigo quiere quebrar esa relación, traer división. Porque claro, sabe que si caminamos en unidad, si hablamos las cosas, si las resolvemos, si nos sabemos comunicar, el propósito que hay ahí es impresionante y lo que podemos lograr juntos no tiene dimensión, ¿no? Entonces, sé más vivo que el enemigo y empezá a entregar esos pensamientos al Señor. Y empezá a pegarte al cuerpo y empezá a hablar si tenés que hablar con alguien. Y pelea esa batalla, pelea la batalla de perdonar, pelea la batalla de hablar y resolver las cosas. No dejes que pase el tiempo y quede ahí en tu corazón esa amargura, ese enojo, esa bronca, el no lo hablé, el no lo resolví. No dejes, eso solo te apaga, eso solo te separa de la voluntad de Dios. Miren, Efesios 6:12, nuestra lucha no es contra sangre y carne, ¿no? Sino contra principados, contra potestades. No estamos peleando entre nosotros, hay una lucha mayor, hay algo mayor que se está desatando. Entonces, cada vez que te moleste algo de alguien, si mi lucha no es contra él, sino ahora empezá a clamar y a orar y empezá a pedirle a Dios que te muestre lo que Él está viendo de esa persona, ¿no? Mateo 12:25 dice que un reino dividido contra sí mismo no permanece. Entonces, quedarte enojado no es ganar la batalla, ¿no? Me enojo y ya está. Va a ver cómo me enojé, a ver si le duele un poquito, ¿no? No, eso no es ganar la batalla. Ganamos las batallas cuando perdonamos, cuando hablamos, cuando resolvemos, le cerramos la puerta al enemigo. Y por último, ¿cómo ganamos las batallas? Y tengo acá un listado, podría hablar un montón, pero voy a nombrarlas solamente.
cuando nos arrepentimos y confesamos nuestras fallas delante del Señor. Ganamos la batalla del pecado cuando confesamos, cuando nos arrepentimos. David ganó muchas batallas, pero que yo creo que la de arrepentirse de este pecado que cometió fue una de las mayores batallas que él tuvo que librar, ¿no? El reconocer su error. Y esto lo reivindicó delante de Dios como un hombre conforme al corazón de Dios. No porque era perfecto, no porque había hecho todo bien, sino porque siempre estaba volviendo a la presencia de Dios a decirle: Señor, si querés sácame todo, pero que tu presencia no sea parte de mí. Si las personas dicen: ay, mira, los destituyeron de ese rey, no me importa, pero Señor, me importa más tu presencia que lo que los hombres puedan pensar. Señor, quiero tu perdón. Y si leemos Salmo 51, léanlo. Ahí está David diciéndole: Señor, límpiame. Señor, límpiame con un hisopo, purifícame, examíname. Y esa es la oración de David en todo este contexto de arrepentimiento. Otra forma de ganar las batallas es cuando oramos, cuando ayunamos, como lo hicieron Mardoqueo y Esther en un tiempo difícil. Tu mayor arma es la oración. Clama, no entres por el lado de enojarte, de la crítica, de angustiarte. Tu primera opción: orá, ayuná, clama para que el Señor mueva ahí todo. Mover. Otra forma de ganar las batallas es cuando adoramos en medio de la dificultad. Otra forma es cuando nos dejamos guiar por nuestras autoridades y obedecemos al Señor como lo hizo Esther. Cuando perdonamos a nuestros hermanos, estamos ganando las batallas. Cuando honramos a las personas que Dios puso a nuestro lado. ¿Ves el oro en las otras personas? ¿Estás viendo lo especial de Dios en las otras personas? A las personas inseguras les cuesta honrar, ¿no? Les cuesta ver al otro, les cuesta felicitarlo cuando sale bien. Pero cuando hace algo mal, te aseguro que van a ser los primeros en marcártelo, ¿no? Pero las personas, es por su inseguridad, les cuesta honrarte y reconocer lo bueno de Dios en vos, ¿no? Pero aquellos que saben quiénes son en Dios y lo que tienen, les sale la honra como un río, fluye para bendecir a otros, ¿no? Y por último, cuando lavamos los pies de los demás, aún de los que sabemos que nos han traicionado, como lo hizo Jesús con Judas. Él lavó los pies de todos sus discípulos, sabiendo que Judas lo iba a traicionar instantes después. Pero él estaba ahí no para pelear una batalla del enojo, estaba ahí para bendecir aún hasta el que lo había traicionado, aún hasta el que lo había herido. Así que quiero que terminemos orando, quiero que te pongas ahí de pie. Y quiero decirte esto: hay victoria cuando resolves las diferencias. Hay victoria cuando resolvemos las diferencias. Cuando no dejamos que las pequeñas cositas que el enemigo quiere meter en nuestras relaciones de hermandad y de comunidad como iglesia, ¿no? Cuando las podemos resolver, cuando las sacamos, cuando hablamos, hay libertad.